9 de febrero de 2026, estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, se negó a responder a las preguntas de un comité del Congreso en una sesión a puerta cerrada. Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, invocó su derecho a no declarar contra sí misma. En Cuba entraron en vigor las medidas del gobierno para limitar el uso de combustible ante el desabastecimiento que sufre la isla por el bloqueo estadounidense. La semana laboral se reduce a 4 días, se suspenden vuelos internos y se priorizará la educación universitaria virtual. Ampliamos desde La Habana. En Venezuela sigue sin conocerse el paradero de Juan Pablo Guanipa, el dirigente opositor que fue detenido tras una breve excarcelación este domingo. La Fiscalía justificó su recaptura por supuestamente haber violado las medidas cautelares. Tenemos reporte. Damos inicio en Estados Unidos. La ex compañera sentimental de Jeffrey Epstein se negó este lunes a responder a las preguntas planteadas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Como se esperaba, Ghislaine Maxwell, quien compareció virtualmente desde una prisión en Texas, invocó el derecho que le otorga la Quinta Enmienda. Legisladores demócratas calificaron la decisión de la cómplice de Epstein de decepcionante. Además, informaron que la defensa legal de la mujer de 64 años insistió en que la colaboración de Maxwell estaba sujeta a un indulto presidencial. En su declaración le está diciendo a Donald Trump que intenta comprar su clemencia. Afirmó que está invocando su derecho a la Quinta Enmienda debido a una petición de habeas corpus pendiente ante el Distrito Sur de Nueva York. Pero seamos claros, las apelaciones de su caso ya han llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos y han sido denegadas. Ella no saldrá de la cárcel a menos que, por supuesto, Donald Trump compre lo que ella vende. Ghislaine Maxwell, figura de la alta sociedad británica, fue detenida por el FBI en 2020 para ser llevada a prisión por tráfico sexual de menores. En 2022 fue encontrada culpable de reclutar adolescentes y luego entregarlas a millonarios y miembros de la élite para ser abusadas. En el siguiente informe repasamos quién es la principal cómplice de Jeffrey Epstein. 2 de julio de 2020, escondida en una villa de New Hampshire comprada con un nombre falso, Ghislaine Maxwell es detenida por el FBI, para posteriormente ser trasladada a esta prisión en el estado de Nueva York para enfrentarse a un juicio por tráfico sexual de menores. En 2022 es condenada a 20 años de prisión. De este modo, la antigua compañera sentimental de Jeffrey Epstein fue declarada culpable por haber sido su cómplice, reclutando y entregando al empresario y a sus amigos adolescentes para ser violadas. Entre las principales acusadoras se encuentra Virginia Roberts Giuffre, que se convirtió en una de las pocas víctimas en hablar ante la opinión pública antes de suicidarse en abril de 2025. Era muy joven. Una mañana, Ghislaine me despertó y me dijo, hoy vas a conocer a un príncipe. En ese momento no comprendí que iba a ser víctima de tráfico sexual. Nacida en Maison Lafitte, en la región parisina, Ghislaine Maxwell es hija del magnate británico de los medios de comunicación Robert Maxwell. Criada en el lujo en Reino Unido, desde muy temprana edad frecuentó la alta sociedad británica. A principios de los años 90 conoció en Nueva York a Jeffrey Epstein, con quien inició rápidamente una relación. Juntos se movían en los círculos más poderosos de la Gran Manzana, para luego consolidar una red de tráfico sexual frecuentada por políticos y empresarios, aunque Maxwell nunca se pronunció públicamente al respecto. En julio de 2025, Todd Blanche, número 2 del Departamento de Justicia y antiguo abogado personal de Donald Trump, se entrevistó con Maxwell durante un día y medio. Hablamos ahora de América Latina porque en Cuba entraron en vigor varias restricciones para ahorrar combustible ante la escasez generada por el bloqueo de Estados Unidos. Entre las medidas está disminuir el número de vuelos internos, reducir la semana laboral y priorizar la educación universitaria virtual. De hecho, la principal aerolínea canadiense, Air Canada, ya anunció que suspende su servicio a Cuba y empezará repatriaciones ante la crisis. Desde La Habana, Lluís Muñoz, corresponsal de France 24, nos dio más información. Prioridad para los servicios esenciales es el titular tras el anuncio del viceprimer ministro Óscar Pérez Oliva de un paquete de medidas anticrisis para paliar los efectos del asedio petrolero estadounidense que contempla aranceles para aquellos países que decidan exportar petróleo.
a Cuba. Entre los reajustes destaca la suspensión de la venta de diésel para los ciudadanos, el cierre de hoteles, la limitación en el transporte y el teletrabajo para los empleados públicos. En otra comparecencia, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció que vienen tiempos difíciles para los cubanos, pues no han logrado importar combustible desde diciembre y en las últimas 4 semanas tampoco se ha utilizado petróleo importado para la generación eléctrica. Cuba actualmente está utilizando crudo cubano adaptado a sus termoeléctricas y energías renovables. De hecho, estas ya suponen el 10% de la generación, aunque durante ciertos picos del día puede llegar a ser el 38% de la generación total del país. Sin embargo, analistas independientes estiman que el petróleo venezolano suponía el 30% de las necesidades energéticas de la isla caribeña, por lo que la actual situación recuerda a aquel periodo especial para tiempos de paz liderado por Fidel Castro tras la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, las autoridades aseguran que no están contemplando una opción cero petróleo. Por su parte, la presidenta de México volvió a criticar la medida impuesta por Estados Unidos. Para Claudia Sheinbaum es injusto que Washington amenace con imponer aranceles a quienes suministren petróleo a Cuba. La mandataria agregó que por el momento está detenida la entrega de crudo a la isla e insistió en el envío de ayuda humanitaria. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta. Entonces vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Esa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad, el apoyo. Hablamos ahora de Venezuela porque aún se desconoce el paradero de Juan Pablo Guanipa, el líder opositor venezolano que fue recapturado por las autoridades tras un breve periodo de excarcelación. La Fiscalía señaló que la detención se da por el supuesto incumplimiento de las medidas cautelares, pues Guanipa visitó familiares de otros considerados presos políticos y entregó declaraciones a la prensa. Así se pronunció su hijo. Mi padre fue secuestrado quizás a las 11:45 de la noche por hombres no identificados, sin uniforme, portando armas largas. Fue emboscado por 3 vehículos. Se encontraba con un grupo de personas en el momento. Ellos alegan que les golpeaban la entrada de la casa de la que se encontraban, golpeaban la camioneta en la que iban y ante la agresividad de estas personas, mi padre decidió bajarse y ellos se lo llevaron. Se llevaron solamente a mi papá. Hasta esta hora no tenemos información oficial de su paradero. Y justamente al respecto, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a la situación de Guanipa y cargó criticando lo que llamó de estupidez de la oposición. Han salido 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida, nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Llamando pues a la calle, llamando, este país quiere paz. Cambiamos de tema, vamos a Reino Unido, donde el escándalo de Jeffrey Epstein y sus vínculos con el ex embajador británico en Washington, Peter Mandelson, ponen en riesgo la continuidad de Keir Starmer al frente del gobierno. Su jefe de gabinete y su director de comunicaciones renunciaron a sus cargos y voces dentro del Partido Laborista piden su dimisión, asegurando que no los impulsará adecuadamente hacia las próximas elecciones. No obstante, desde la oficina del primer ministro recordaron que su mandato es de 5 años y que seguirá trabajando con normalidad. Ampliamos los detalles en el informe. Aumenta la presión sobre Keir Starmer después de la renuncia de su jefe de gabinete Morgan McSweeney el domingo. Este lunes, el director de comunicaciones del primer ministro también presentó su dimisión. Además, la lideresa del Partido Conservador volvió a pedir que el primer ministro dé un paso al costado como consecuencia de haber nombrado a Peter Mandelson como embajador en Washington, conociendo las acusaciones contra el diplomático de tener vínculos cercanos con Jeffrey Epstein.
El primer ministro es el artífice de sus propias desgracias y todo el caos y la inestabilidad que estamos viendo son completamente culpa suya. En estos momentos estamos asistiendo a un psicodrama del Partido Laborista. Todos estamos viviendo el psicodrama del Partido Laborista. Los pedidos de dimisión contra el Premier ahora también tienen eco al interior de los laboristas, en voces como la del líder de esta formación política en Escocia. No es fácil y no está exento de dolor, ya que tengo una amistad sincera con Keir Starmer, pero mi primera prioridad y mi primera lealtad es hacia mi país, Escocia, y no estoy dispuesto a sacrificar el Servicio Nacional de Salud de Escocia, nuestras escuelas, nuestras comunidades, nuestros pueblos, ciudades, aldeas e islas a una tercera década de gobierno del Partido Nacional Escocés. Por eso hay que acabar con las distracciones y cambiar el liderazgo de Downing Street. Sin embargo, Starmer asegura que no se irá del cargo, argumentando que fue engañado por Mandelson. Este lunes su portavoz declaró que el jefe de gobierno tiene un mandato popular para permanecer en el poder por 5 años. Asimismo, el ministro de Salud, Wes Streeting, y varios miembros del gabinete salieron en respaldo del primer ministro, aseverando que merece una oportunidad. Ahora vamos a Medio Oriente. Tras la reapertura la semana pasada del cruce fronterizo de Rafah, en la Franja de Gaza, los palestinos se debaten entre salir de ella o regresar. A propósito, este lunes las autoridades israelíes informaron que durante la primera semana de reactivación del cruce salieron 150 personas y otras 150 entraron. El informe es de Hugo Caro Jiménez. ¿Dejar Gaza o quedarse en ella? Amal Aufal hace parte del grupo de palestinos en la Franja de Gaza que está listo para partir. Esperaba acompañar a su hermano al exterior para recibir tratamiento médico. Junto a ella, otros gazatíes esperan salir del enclave en el hospital de campaña de la Media Luna Roja Palestina. Pero pese a su voluntad de viajar con su familiar, no pudo acompañarle. Hoy fui acompañante, tenía a mis 3 hijos, pero les impidieron viajar, así que el paciente, que es mi hermano, tuvo que viajar solo sin acompañantes. Tiene una pierna amputada y tuvo que viajar solo. Hice todo lo posible para llevar a mis hijos conmigo hasta el punto que los niños lloraban y se agarraban las piernas. Desafortunadamente nos enviaron de vuelta a mí y a mis hijos. Contrario a Amal, que desea irse, Etedal ansiaba regresar al destruido enclave. Volvió a la franja hace poco de Egipto tras recibir atención médica. A pesar de que le dijeron que Gaza está destruida e inhabitable, nada cambió su decisión. Cuando surgió la oportunidad de regresar a Gaza, nos alistamos de inmediato, sin dudarlo. Muchos nos advirtieron, no regresen, hay guerra, no hay agua, no hay comida. Gaza está destruida e inhabitable. La gente se va de Gaza y nunca regresa. Pero nuestras familias y nuestra patria están allí. Por muy hermoso que sea Egipto y por muy amable que sea su gente, la separación es amarga. Este lunes las autoridades israelíes dieron por primera vez información sobre el tránsito de personas en el cruce de Rafah. Una semana después de su reapertura, las fuentes militares de Israel dijeron que 150 personas salieron de Gaza y 150 entraron durante estos primeros 7 días. Hablamos ahora de Irán. El presidente Masoud Pezeshkian dijo que los diálogos en Omán que se adelantan con Estados Unidos podrían llevar a un acuerdo justo entre las partes. Esto luego de que este lunes el director de la Organización de Energía Atómica del país indicara que la República Islámica está dispuesta a diluir su uranio altamente enriquecido si Washington levanta todas las sanciones. La nueva ronda de negociaciones nucleares que inició en Omán con la asistencia y el apoyo de nuestros amigos representa una excelente oportunidad para resolver esta cuestión de manera justa, lógica, equitativa y mutuamente aceptable. Buscamos garantizar nuestros derechos sobre la base del Tratado de No Proliferación Nuclear, incluyendo la cuestión del enriquecimiento y el levantamiento de sanciones injustas. Cerramos en Perú porque las calles de Puno se llenaron el lunes de bailarines y trajes típicos para celebrar el Día de la Virgen de la Candelaria. Se trata de una de las conmemoraciones más importantes del país y año a año transforma la ciudad del altiplano en un espectáculo de folclore y devoción peruana. Los bailarines realizaron danzas andinas emblemáticas como la morenada y la diablada, atrayendo a miles de personas, tanto peruanas como de otras nacionalidades. En 2014, la UNESCO declaró la festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno Patrimonio Cultural Inmaterial.
Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com y seguirnos en redes sociales.